Muy bien, chicos, hemos visto las dos primeras relaciones semánticas, hemos visto a los sinónimos, hemos visto a los antónimos en el nivel básico y ahora vamos a ver a los hiperónimos e hipónimos. Cuando hablamos, mira por acá, cuando hablamos de hiperonimia, tenemos que hablar de dos elementos muy importantes. Cuando hablamos de hiper, hablamos de grande, extenso, ¿correcto? Súper, ¿no? Y onoma, nombre. O sea que el hiperónimo no es otra cosa que aquel elemento o aquella palabra que tiene mayor amplitud significativa, ¿correcto? Ese es el hiperónimo. O sea que cuando hablamos de hiperonimia, hablamos de el género que puede conllevar a un conjunto de palabras o de términos. Te pongo un caso. Si yo tengo la palabra bus, la palabra auto, la palabra avión y la palabra helicóptero, el hiperónimo de esa relación de palabras o de esa serie de palabras sería vehículos, ¿correcto? O sería medios de transporte. Ah, profesor, por ejemplo, si yo tengo mango, manzana, pera, profesor, el hiperónimo entonces sería frutas. Claro, porque remarcamos el género de la palabra o el género del conjunto de palabras. Y cuando hablamos de hipónimo o de hiponimia, tenemos que hacer referencia a lo siguiente. Hipo es pequeño, menor, específico, y onoma, ¿no es cierto?, es nombre. O sea que el hipónimo es aquella palabra que es específica, ¿no es cierto?, es específica. ¿A qué? A un conjunto de términos. O sea que cuando hablamos de hiponimia hablamos de especie. Por ejemplo, profe, ¿no es cierto?, para destacar la relación o la importancia. Por ejemplo, si yo tengo la palabra deportes, entonces me preguntan cuáles son los hipónimos de deportes. Se puede decir fútbol, vóley, básquet, tenis, ¿no es cierto? Entonces ahí remarco lo hipónimo, ¿no es cierto? O por ejemplo, si me piden los hipónimos de muebles, por ejemplo, puedo decir sofá, puedo decir cama, puedo decir, por ejemplo, mesa, puedo decir silla, ¿correcto? O sea que cuando hablamos de hiperónimo hablamos de género y cuando hablamos de hipónimo hablamos de especies. De acuerdo a estos conocimientos previos, vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, el nivel intermedio. Y vamos a desarrollar de la pregunta 13 a la pregunta 16. Aquí me piden lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, me dicen, señala la alternativa que presenta un hipónimo, primero un hipónimo y su respectivo hiperónimo. O sea que debemos buscar aquella palabra que primero represente la especie y después su género, ¿no es cierto? Primero la especie y luego su género. Por ejemplo, regla, lapicero. Bueno, a ver, regla y lapicero, los dos son hipónimos, ¿no?, de útiles, entonces no. Trigo y cereal. Bueno, trigo es el hipónimo, cereal es el hiperónimo. Así pues, ¿no? Claro, pues el trigo es un cereal, sí, puede ser. Hortaliza, col, no. Caballo, yegua, no. Jeringa, fármaco, no. ¿La jeringa es un fármaco? No. La jeringa es un instrumento farmacéutico, no es un fármaco. Entonces la respuesta correcta allí sería la B, trigo, cereal. Alternativa B, trigo, cereal. Ahí está, perfecto. Alternativa B. Ah, profe, miren, acá me dice, señale el grupo de palabras conformadas por cohipónimos. Profe, ¿qué son los cohipónimos? Son aquellas palabras que están en relación de especie. Especie a especie. Profe, ¿eso qué quiere decir? Que como pertenecen a la misma especie, comparten un género, ¿correcto? A eso se le llama cohipónimos. Por ejemplo, lobo, perro, ¿no es cierto?, y chacal son cohipónimos porque todos son cánidos, ¿correcto? Por si acaso. Ah, profesor, entonces, por ejemplo, fusil, arpón y arcabuz. Bueno, pueden ser porque son armas.
Pincel, tinta y lienzo, no. Pato, ganso y pavo, profe, sí, pero son aves, ¿no? Pero claro, el pato y el ganso son palmípedos. Puede ser, pues. Lenteja, payar, apio, pero el apio no es una menestra. Bola y tenis, dominó. No, porque el dominó es un juego de mesa, pero no es un deporte. O sea, profe, ¿cuál puede ser? Fusil, arpón y arcabuz. Acá te pongo lo siguiente. Lo que sucede es que el fusil y el arcabuz, chicos, tienen cañón. En cambio, el arpón no. Pato, ganso y pavo sí son aves, ¿no es cierto? Y sobre todo que pueden ser aves básicamente como de corral o para criar, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo me iría por la alternativa C, ¿correcto? Alternativa C. O sea, sería pato, sería ganso y sería pavo. Porque son aves, ¿no es cierto? ¿Son qué cosa? Aves. Muy bien, excelente. Vamos a la pregunta número 15. Dice, señale la alternativa, mira la 15, señale la alternativa en la que el primer término es hiperónimo de las demás. O sea, el primer término sea el género y el resto sean especies. A ver, tenemos nube, cielo, cumbre y tormenta, no. Juguete, trompo, pelota, bolero. Puede ser, ¿ah? Dice, felino, pantera, lince y tigre. Ah, puede ser, felino, pantera, lince y tigre, ¿sí? Árbol, dice, caoba, tronco, cedro, no. Color, oscuro, opaco, brillante, no. Yo pensaría, ¿no es cierto?, que en este caso podemos colocar el primer término es el género, ¿no? Felino, pantera, lince y tigre. Correcto, la C. ¿Ya? La C. Entonces, ¿cuál sería la C? Alternativa C. Y colocamos felino, y sería pantera, ¿no? Y lo que viene. ¿Ya? Y finalmente la pregunta dice, señale el hiperónimo de dólar, franco, euro, que son monedas, pues, ¿no? Son monedas, o sea que la alternativa correcta sería la D. Alternativa D, moneda. ¿Correcto? Listo. Y esas son las verdaderas relaciones de hiperonimia, término que destaca el género, e hiponimia, término que destaca la especie. Y cuando hablamos de cohiponimia, estamos hablando de palabras que manifiestan especie a especie, ¿no es cierto? Porque comparten un mismo género. Vamos a la sinonimia contextual, ¿correcto? Ya sabemos que cuando hablamos de sinonimia contextual, hablamos de cómo las palabras se pueden reemplazarse por otras, ¿no es cierto?, entendiendo además el contexto o la oración. Dice por acá lo siguiente, debes explicarle la estructura organizacional de la empresa, pues es bisoño en esa labor. ¿Cómo es bisoño? O sea que recién se está iniciando en esa actividad. O sea que es qué cosa, novato. Alternativa E. Entonces acá colocamos la palabra novato. ¿Correcto? Ahí está. Vamos a la pregunta 18. Dice, al surgir el alba, las gaviotas salen de sus nidos para pescar en el extenso mar. En el extenso mar. O sea, extenso mar quiere decir en el vasto mar, ¿no es cierto? Alternativa A, vasto, amplio. ¿Correcto? Sobre todo se utiliza este adjetivo para hablar de elementos terrestres, ¿no es cierto? Elementos geográficos, ¿correcto? Vamos a la pregunta 20. En la pregunta 20 me dicen lo siguiente. En la pregunta A, me equivoqué acá. Pirámide de la 18 a la 20 de frente. Por acá voy a colocar la 19, ¿ya? Vamos a la 20, dice. Sacaba extractos de todo lo que leía y les añadía sus reflexiones. Sacaba extractos de todo lo que leía. Extractos. O sea, y les añadía sus reflexiones. ¿Sacaba qué? Sacaba en todo caso, ¿no es cierto?, juicios, ¿no es cierto?
sacaba juicios, ¿no? Ahí está, sacaba extractos de todo lo que leía y escribía sus reflexiones. Acá vamos a poner resúmenes, ¿correcto? Sacaba resúmenes, extractos, resúmenes. Si hubiera encontrado partes estaba mejor. Dice, Armando se quedó sin amigos por su enfermiza inclinación a criticar sin razón alguna. Inclinación. ¿Hacia su qué? Hacia su tendencia a criticar. Alternativa de tendencia. Correcto, tendencia. Profe, faltó la 19. Espérate. La 19. ¿Ya? Y acá su respuesta como corresponde. Ya, por acá hay que ponerle sus puntitos, ¿no? Y por acá, ¿no es cierto? Respuesta. A ver. Dice la pregunta 19 lo siguiente. Dice, yo no soy potentado para permitirme vacaciones tan largas. Necesito trabajar. Potentado. Yo no soy potentado para permitirme vacaciones tan largas. Yo no soy qué. Necesito trabajar. Yo no soy qué. Yo no soy magnate. ¿No es cierto? Magnate. Alternativa D. O sea, ¿qué quiere decir? No tengo mucho dinero, ¿no? Magnate. Yo no soy una persona adinerada, ¿no? Ahí está. Excelente. Y con eso terminamos sinonimia contextual. ¿Correcto? En la siguiente parte y última vamos a hacer antonimia contextual y el nivel avanzado. ¿Correcto?